Sin embargo, estas bananas eran buenas todavía para hacer comidas. Sam se fijó en estas bananas, reconociendo un producto donde otros solo veían basura. Para él, las bananas maduras se consideraban basura solo porque la Boston Fruit Company era demasiado lenta para cubrir todo el terreno. Y él pensó, si yo puedo moverme más rápido que los otros y llegar a los pueblos de forma rápida, puedo generar ganancias en un negocio donde otros no están comerciando. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, podés encontrarme en redes como @jbenderk en Instagram y @julian_bender en X. Y hoy voy a hacer un capítulo que a mí me vuelve loco, porque es uno de los libros que más me gustó en la vida. Es un libro de una historia apasionante, muy polémica. Pero antes de contárselas, quiero pedirles un favor a ustedes que están del otro lado. Vamos a hacer un pacto entre ustedes y yo, donde yo les entrego un montón de contenido muy valioso al que le dedico mucho tiempo. Y les termino contando la historia de personas que me impactaron mucho y que creo les pueden impactar a ustedes también a través de sus aprendizajes. Pero a cambio, te voy a pedir si podés darme un review positivo, una calificación positiva en Spotify o la plataforma de podcast que vos escuches, para que de esa manera el podcast pueda seguir creciendo y yo pueda seguir haciendo contenido. Antes que nada, también les quiero pedir disculpas que pasó un mes desde que grabé el último capítulo. La realidad es que estuve con muchas cosas, entre ellas una gripe muy fuerte, y se me complicó poder estar creando nuevo contenido. Pero no se preocupen, este capítulo espero satisfaga su necesidad, los ponga contentos nuevamente, y lo que se viene en los próximos capítulos va a estar buenísimo también. A veces puedo hacer capítulos cada una semana, a veces cada 2 semanas, a veces me pasa esto de que necesito un mes para volver a grabar. También quiero que sepan, lleva mucho tiempo esto de preparar la biografía de cada una de las personas, y obviamente no estoy dedicado a esto a tiempo completo. Entonces termina pasando que a veces me cuesta poder sentarme y dedicarme, porque implica leer libros, implica resumirlos, implica curarlos y terminar grabándolos y editando este podcast, por lo cual es un montón de trabajo. Por eso una simple calificación tuya del otro lado me ayuda un montón. Y para arrancar, les quiero contar que hoy vamos a hablar del libro The Fish That Ate the Whale, o El pez que se comió a la ballena. Y es la historia de Sam Semurray. Y este libro fue escrito por Rich Cohen, que también es un autor del cual yo leí bastantes libros, porque me parece muy interesante la forma en la que escribe. Uno de sus libros más recientes es la historia de su papá, que se llamaba Herbie Cohen, y que fue uno de los mejores negociadores de la historia. El resumen de la intro de este libro a mí me encantó, y dice así. Llegó a los muelles a principios del siglo pasado sin nada. En los primeros años tuvo que abrirse camino en los estratos más bajos de los negocios de frutas, vendiendo bananas maduras que otros comerciantes tiraban al mar. Trabajaba como un perro y desafiaba a las personas más poderosas del país. Para 1905 ya poseía barcos a vapor que cruzaban el Golfo de México, yendo al sur vacíos y regresando con bananas. Se decía que había viajado por toda Honduras, desde Puerto Cortés hasta Tegucigalpa, en una mula, porque quería conocer el terreno, meter las manos en la tierra. Hay una frase de esa época que se la adjudican a él que dice así. A veces, muchachos, hay que perder con una mano ganadora para que luego puedan ganar con una mano perdedora. Sam Semurray nació en 1877 en la Rusia zarista, en una región que hoy sería Moldavia. Creció en una granja y su padre murió joven, dejando a la familia sin perspectivas. Sam decidió viajar a Estados Unidos en 1892. La idea era establecerse y luego mandar dinero para los demás. Llegó a Nueva York y continuó después hacia Selma, Alabama, donde su tío tenía una tienda. Tenía 14 o 15 años, pero uno pensaría que era mucho mayor. ¿Por qué? Porque los inmigrantes de esa época no podían permitirse ser chicos. Tenían que luchar cada minuto de cada día. A los 18 había ahorrado lo suficiente para enviar dinero para sus hermanos y hermanas, que aparecieron en Alabama en los últimos años del siglo XIX. Pero su vida real comenzó solo cuando vio esa primera banana. Así que dio un plan. Iba a viajar a Mobile,
donde llegaban los barcos de fruta de Centroamérica. Iba a comprar un suministro de bananas propio y los iba a llevar de regreso a Selma. Y así comenzaría su negocio. Un negocio clásico de comerciante. Iba, compraba bananas, se las llevaba a Selma, las vendía. Así que Seth Murray toma su plata y se fue al sur. En ese momento, cuando los barcos llegaban, se armaba una fila de operarios que iban pasando la mercadería de mano en mano hasta finalmente llegar a una zona donde estaba la gente de la compañía que examinaba las bananas para ver si tenían golpes, si tenían como pecas, vieron como manchas, y les miraban el color. Si el racimo de bananas pasaba la inspección, se cargaba en el vagón. Cuando el tren ya estaba lleno, se transportaba por todo el sur y se iban vendiendo las bananas. Las bananas que no pasaban la inspección se tiraban a un lado, donde se dividían aún más. La Boston Fruit Company, que era la compañía más fuerte de esa época, tenía una definición de lo que era una banana madura. Es decir, si tenía una mancha, estaba en proceso de maduración. 2 manchas es que estaba madura. Y estas bananas se vendían a descuento a dueños de tiendas y vendedores ambulantes. ¿Por qué esto? Piensan que los trenes eran muy lentos en esa época. Entonces tenían que elegir, para mandar a los pueblos del sur, solamente las bananas que todavía no estaban en proceso de maduración. Ahora, las bananas que no estaban en el proceso de maduración, ni tampoco estaban verdes, o sea, todavía no maduras, se apilaban y se terminaban tirando. Sin embargo, estas bananas eran buenas todavía para hacer comidas. Sam se fijó en estas bananas, reconociendo un producto donde otros solo veían basura. Para él, las bananas maduras se consideraban basura solo porque la Boston Fruit Company era demasiado lenta para cubrir todo el terreno. Y él pensó, si yo puedo moverme más rápido que los otros y llegar a los pueblos de forma rápida, puedo generar ganancias en un negocio donde otros no están comerciando. Entonces Sam, ante esta oportunidad, decidió bajar al muelle y cuando ya se había ido el tren con todas las bananas que valían la pena para la Boston Fruit, Seth Murray negoció con el agente y con las $150 que tenía en la mano, decidió apostarlo todo. Decidió comprar un montón de bananas maduras en vez de unas pocas bananas inmaduras. Él sabía lo que esto significaba. Tenía que moverse rápido. Empezaba a correr una carrera contra el reloj. Tenía 3 días, 5 como máximo, y después de eso se iba a quedar con un montón de basura. Pero él creía que podía lograrlo. Así que partió un martes por la mañana hacia Selma con su primer cargamento de bananas. Pero el tren viajaba de manera lenta. Y el viaje, que debería haber durado 3 días, duró muchísimo más. Seth Murray se empezó a impacientar y caminaba de un lado a otro sobre la vía en cada parada que tenía que hacer el tren. Con cada hora que pasaba, las bananas se volvían cada vez más maduras. Y eso complicaba su negocio. Todos sus ahorros tirados a la basura. Así que habló con el conductor, que compadecido le dijo, qué terrible desgracia. Y mientras charlaba con los guardafrenos, con los conductores, uno de los guardafrenos le dijo, tienes un buen producto ahí. Si pudieras avisar con antelación a los pueblos a lo largo de todo el camino, estoy seguro que los dueños de las tiendas te esperarían en los andenes y comprarían tus bananas directamente de los vagones. Así que durante la siguiente parada, Seth Murray entró en una oficina de Western Union y habló con un operador de telégrafo. Sin dinero, Sam le ofreció un trato. Si el hombre transmitía por radio a cada operador de los pueblos que venían a continuación, pidiendo a cada uno de ellos que difundiera la noticia a los comerciantes locales, Sam compartiría un porcentaje de sus ventas con ellos. Así que cuando el tren llegó a la siguiente ciudad, los clientes ya estaban esperando. Seth Murray negociaba términos a través de la puerta del vagón. 10 por 8, 13 por 10. Rompía un racimo, ponía el dinero en su bolsillo, hasta que el silbato sonaba y el tren seguía su camino. Vendió la última banana madura en Selma y luego se fue a la casa en la oscuridad. Cuando contabilizó la plata, sumaba $190, su primer verdadero éxito. Después de contar los gastos, Sam había ganado $40 en 6 días, que era un montón de plata para la época. Para que se den una idea, serían más o menos como $1.500 a día de hoy. Seth Murray había descubierto un nicho. Bananas maduras, pasadas por alto por todos los comerciantes grandes del mercado. Era un negocio logístico. Si podía mover el producto más rápido de lo que hubiera demorado en vencerse ese producto, tenía un gran negocio entre manos. Y mientras las grandes compañías monopolizaban
la industria de las bananas previas a madurar, para lo cual necesitaban capital, ferrocarriles y barcos para operarlas, el mundo de las bananas maduras estaba completamente abierto. No había nadie jugando en ese mercado. A las pocas semanas de su regreso a Selma, Samurai se puso en marcha de nuevo. Y luego otra vez y otra vez. De vez en cuando, si el negocio estaba un poco lento, tomaba un trabajo temporal. Trabajó en un barco como parte de una tripulación de limpieza, fregando cubiertas. Trabajó en un almacén como vigilante. Y pronto se hizo un nombre como un comerciante singularmente ingenioso. Todos lo conocían como el ruso loco que compraba las bananas manchadas. Era puro esfuerzo. Cada mañana, antes del amanecer, estaba en los muelles con un bolsillo lleno de billetes. Compraba todas las bananas maduras y casi maduras que podía conseguir. Clasificaba estas bananas y luego las cargaba en los vagones del tren. Las pasadas iban a los mercados de Mobile o pueblos cercanos. Las maduras iban a tiendas a 50 o 100 millas de distancia. Y las casi maduras podían llegar hasta Memphis o Birmingham. Y como se imaginarán, su negocio creció a pasos agigantados. En 1899 vendió 20.000 bananas. En 1903 vendió casi 600.000. Dentro de una década iba a estar vendiendo más de 1 millón de bananas al año. Cuando Andrew Preston, el presidente de la United Fruit, la empresa más grande de bananas del mundo, visita Mobile en 1903, pidió conocer a Sam. Es un tomador de riesgos, explicó Preston. Es un pensador, un hacedor. Samurai firmó un contrato con la United Fruit ese año. Todas las bananas maduras y todas las bananas que estaban en proceso de maduración iban a ser de su propiedad. De esta manera, era un negocio para la United Fruit que se deshacía de todo lo que igual antes se deshacía, pero ahora le iban a pagar por eso. Y para Samurai era un negocio gigante, porque esto significaba que la mitad de las bananas del mundo ahora las iba a comerciar él. Si lo pensás 10 años antes, muchos veían a Samurai como un tonto que compraba basura. 10 años más tarde, se había convertido en uno de los mayores comerciantes de bananas del mundo. Y lo había hecho sin tener que incurrir en costos de capital. La fruta le llegaba de forma gratuita. A los 21 años tenía $100.000 en el banco, lo que en términos de hoy lo haría millonario. Pero para seguir creciendo, necesitaba un socio y necesitaba meterse en el negocio de las bananas amarillas y de las bananas verdes. Esto significaba contratar a agricultores centroamericanos por un porcentaje de la cosecha que Samurai importaría a Mobile, Nueva Orleans, Galveston y todo el sur de Estados Unidos. Para Sam, que siempre había mantenido bajos los costos, esto significaba asumir un nuevo nivel de riesgo. Así que en 1905 se compró una compañía de barcos que estaba en mala situación financiera, por más o menos $10.000. Y para poder cubrir esos costos, una parte de la plata la aportó el presidente de la United Fruit Company, que tenía un estilo de invertir en pequeñas compañías y por eso le llamaban el pulpo, porque se iba apropiando a través de pequeñas inversiones de todas las empresas prometedoras de la industria. Una estrategia muy parecida a la que tenía Rockefeller. Si lo piensan, los que escucharon el capítulo o los capítulos que grabé sobre Rockefeller, parte de su estrategia fue monopolizar el comercio comprando pequeñas empresas, pequeñas refinerías que se dedicaban al petróleo y así pudo establecer los precios del mercado. La United Fruit tenía una política que es o dejabas que invierta en vos o que te compre la empresa o apuntaba a destruirte lo más rápido posible. Entonces, la United Fruit se compra el 25% de la empresa de Samurai, pero permanece como socio silencioso. Es decir, lo dejan operar libremente a Samurai. Para esta época, Samurai decide comprarse una empresa fallida en el negocio del cultivo de bananas que tenía en Honduras una serie de hectáreas dedicadas al cultivo. Esta compañía había fracasado, se había fundido y Samurai se la compra por unos pocos dólares. Voy a hacer un stop en la vida de Sam para contar cómo nació el negocio de las bananas. En 1899, el que fue considerado el año sin bananas, una ola de calor, una inundación, una sequía y un huracán. Todos los desastres naturales que te puedas imaginar que fundieron a docenas de empresas que estaban en el comercio de plantar bananas. Fue un desastre natural que acabó con todas las especies imposibles de matar. Y los pocos que sobrevivieron salieron más inteligentes, habiendo aprendido lecciones básicas
que iban a dictar cómo se iba a organizar el negocio en el futuro. Las lecciones fueron: para ser una empresa bananera hay que ser grande, hay que tener suficiente capital de reserva para soportar las ocurrencias extraordinarias, como terremotos o huracanes. El segundo aprendizaje fue que para ser una empresa bananera necesitas poder cultivar lo tuyo, controlar la siembra y la cosecha, evitando así la competencia en caso de una mala temporada. Y el tercero es la diversificación. Una empresa bananera necesita plantaciones dispersas en distintos territorios. Cuestión de que, si hay un desastre natural que acaba con una cosecha, no destruya las otras. De esta forma, en Estados Unidos aparece la United Fruit Company, que fue una fusión de más de 20 empresas pequeñas, distribuidoras de bananas, que se fueron uniendo para sobrevivir después del 1899. Además, decidió incorporar a docenas de importadores y comerciantes, dándoles la misma propuesta: únanse a nosotros, háganse grandes y sobrevivan. A cambio de las acciones en estas empresas pequeñas, estos hombres recibían acciones de la United Fruit. Después del año sin bananas, la mayoría de los comerciantes que sobrevivieron estaban dispuestos a cambiar la independencia por la seguridad que les permitía la United Fruit. En los primeros meses, United Fruit se fusionó con 27 empresas bananeras. Esta historia es muy parecida a la de Rockefeller, como les conté antes. Piensen, momento de crisis total como había sido la crisis de las refinerías. La gente de la United Fruit, ¿no? 3 emprendedores deciden agarrar y agrupar un montón de empresas bananeras, importadores y distribuidores y decirles: unámonos todos y sobrevivamos y seamos parte de un negocio mucho más grande. Y la filosofía era hacerse lo suficientemente grandes como para dominar el mercado, pero mantenerse lo suficientemente pequeños como para evitar que les hagan un juicio antimonopolio. Todos los independientes que pudieron sobrevivir a esta época sobrevivieron gracias a la United Fruit. Es decir, la United Fruit les dejaba competir para justamente no ser acusado de monopolio. Entonces, todo el mercado a la larga estaba manejado por la United Fruit. Esta empresa solidificó su control y acumuló una gran flota que era de color blanco que dominaba los mares del Caribe. Todo el transporte marítimo con el Caribe lo gestionaba esta compañía. No solo bananas, sino también el correo y todas las cargas. En caso de una huelga o desacuerdo con un país, la compañía simplemente cerraba el comercio de la región. Era un poder brutal sobre Centroamérica. Es decir, al controlar el tráfico y la logística de todo Centroamérica, porque transportaban el bien que más producía Centroamérica, controlaban absolutamente los países. Para 1910, la United Fruit tenía 115 barcos y enfrentaba su competencia de dos maneras: absorbía o los aplastaba. Y acá hay una anécdota muy interesante, que es que Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, recuerda de forma muy interesante toda la historia de los países centroamericanos, de los países bananeros, como fueron apodados, y está muy presente la United Fruit Company, y de alguna manera, con analogías también, Sam Seymour. En una cita del libro, describe la llegada de una nueva era con la llegada de un solo empresario del norte. Llegó a Macondo en uno de tantos miércoles el gordito y sonriente señor Herbert. Nadie lo había notado en la mesa hasta que se comió las primeras bananas. Aureliano se lo encontró por casualidad mientras protestaba porque no había habitaciones en el Hotel Jacob, y como solía hacer con los extraños, lo llevó a la casa. Herbert estaba en el negocio de los globos aerostáticos, pero no había logrado que nadie subiera en Macondo porque consideraban ese invento atrasado después de haber visto las alfombras voladoras de los gitanos. Por lo tanto, se iría en el próximo tren. Cuando trajeron a la mesa las bananas, tomó la primer fruta sin gran entusiasmo, pero siguió comiendo mientras hablaba, probando, masticando, más con la distracción de un sabio que con el deleite de un buen comedor. Y cuando terminó las primeras bananas, pidió que le trajeran otras. Luego sacó una pequeña caja con instrumentos ópticos del maletín que siempre llevaba consigo. Con la atención sospechosa de un comerciante de diamantes, examinó la banana meticulosamente, diseccionándola con un bisturí especial, pesando las piezas en una balanza de farmacéutico y calculando su amplitud con un calibrador. Luego sacó una serie de instrumentos del baúl con los que midió la temperatura, el nivel de humedad en la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante que nadie pudo comer en paz, mientras todos esperaban que el señor Herbert emitiera un juicio final y revelador, pero no dijo nada que permitiera adivinar sus intenciones. El señor Herbert era, de alguna manera, Samuel Semurray.
un comerciante de frutas, un emprendedor. Durante mucho tiempo se había considerado esa tierra basura. No estaba valorada ni cuidada. Así que por $2.000 que consiguió prestados, obtuvo 5.000 acres. Pronto estaba de vuelta en Nueva Orleans, preguntándose si 5.000 eran suficientes. ¿Le daría el suministro que necesitaba para competir con la United Fruit? No importa si crees que es suficiente, le dijo su socio. Estamos sin dinero. Sin embargo, Samurai sentía algo en el estómago y se dio cuenta que hay momentos en que hay ciertas propiedades que se vuelven disponibles y que nunca van a volver a estarlo. Y un buen empresario siente estos momentos como un pico de presión. Un gran empresario es lo suficientemente tonto como para actuar sobre ellos, incluso cuando no puede permitírselo. Y Samurai regresó a Honduras en la primavera de 1910 con un plan. Dirigirse al norte, hacia el delta del río Cuyamel, y comprar tanta tierra como pudiera hasta que se le acabara el dinero. Estaba jugando con dinero prestado, y habiendo agotado todas las líneas de crédito en Nueva Orleans y Mobile, se dirigió a bancos en Nueva York y Boston. Quienquiera que estuviera prestando, él aceptaba. Y estaba allí, sobreextendido, vulnerable. Una persona normal se hubiera preocupado por el riesgo, pero él sabía que este era su momento. Nunca más la tierra iba a ser tan barata como era ahora. Y había otra cosa que lo diferenciaba de cualquier otro ejecutivo que estaba en este negocio. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos que andaban de saca y corbata en Boston y nunca pisaban las tierras bajas de Centroamérica, Samurai, que había nacido en una granja, que había nacido pobre y que había sido pobre hasta hace 3 años, se sentía cómoda con la gente en la selva. Sam se adaptó a los modos de vida de aquellos con quienes contrataba. Cultivó amistades y tomaba junto a los campesinos. Aprendió el español, incluidos los insultos, que no dudaba en usarlos. Básicamente se convirtió en un hondureño más. Samurai convenció a todos los locales que les iba a traer riqueza y buenos empleos. Y cuando llegó el momento de contratar, ofreció un salario 10 veces mayor que el que pagaban otras compañías, lo que enfureció a la competencia. Una vez que había asegurado su terreno, sus empleados, Samurai decidió recorrer todo Honduras reuniéndose con funcionarios gubernamentales. Se sentó con los emisarios del presidente Miguel Dávila y buscó acuerdos ventajosos que eximieran a su empresa de pagar impuestos y aranceles. Estos acuerdos eran corrupción, o sea, le pagaba a los políticos para tener ventajas, concesiones. Pero era lo mismo que hacía la United Fruit Company. O sea, básicamente, si quería competir contra la United Fruit Company, necesitaba usar las mismas reglas. El comercio de bananas dependía de que la fruta fuera barata, lo que requería mano de obra barata, y lo que requería tierra barata y sin tarifas adicionales. Samurai logró asegurar sus concesiones que le iban a asegurar estar exento de aranceles de importación sobre todos los equipos y estaba exento del pago de impuesto a la propiedad, el de mano de obra y exportación. De esa manera, las bananas de Samurai iban a llegar a los Estados Unidos sin ninguna tarifa, lo que significaba que podía vender su producto tan barato como la United Fruit Company. Gracias a estas concesiones también, pudo permitirse despejar la selva, construir muelles, ferrocarriles y puentes. Sam era puro impulso, ambición, coraje, agallas. Todo eso lo impulsó a salir de Selma hacia Nueva Orleans y luego a recorrer de punta a punta y mudarse a vivir a estos pueblos selváticos. Él quería ganar plata, quería dejar una marca, quería escalar en la escalera de la vida. ¿Por qué bananas? ¿Por qué ese fue su producto? Simplemente porque fue el producto que encontró. Probablemente si se hubiera establecido en Chicago, se habría dedicado a la carne. O si se hubiera establecido en Pittsburgh, se habría dedicado al acero, como Andrew Carnegie. O si se hubiera establecido en Los Ángeles, tal vez se hubiera dedicado a las películas. Lo importante es que su ambición lo llevaba a conseguir cosas increíbles. Y esto es algo que me encantaba de Samurai, que él trabajaba en el campo con sus ingenieros, plantadores, macheteros. Estaba metido en el barro, cubierto de sudor, ayudaba a trazar los mapas de las plantaciones, plantaba, despejaba las malas hierbas, ayudaba a tender las vías. Él le gustaba poner manos a la obra, despreciaba a los ejecutivos que no ponían manos a la obra. Creía en el poder del trabajo físico, en que un hombre solo puede liberarse si agota su cuerpo. La vida de oficina, atado a un escritorio, era para débiles y frágiles. Pero a la vez, toda esta experiencia le dio palanca, le dio leverage en su negocio. A diferencia de la mayoría de sus competidores, entendía cada parte del negocio. Alrededor de sus plantaciones
construyó pequeños pueblos, con hospitales, comercios, clubes, bares. Y acá un detalle tragicómico, diría, es que Samurai tenía un problema de que la mayor parte de sus empleados tomaban mucho alcohol, así que decidió importar boas constrictoras, o sea, serpientes asesinas, para mantener la violencia bajo control. Básicamente él creía que la presencia de las serpientes iba a obligar a sus hombres a mantenerse sobrios, porque tenían que estar atentos siempre de que no aparezca una serpiente. Entonces de esa manera los mantenía a rayas y no dejaba que se emborrachen. Pero no frenó ahí. Samurai siguió buscando más terreno, más propiedades, más rieles, más trabajadores. Pero ya estaba totalmente endeudado. Había tomado todos los préstamos que se pudieran conseguir en Estados Unidos. Y cuando se dio cuenta de que ningún acreedor le iba a prestar un centavo más, buscó otras fuentes. O sea, decidió redoblar y redoblar la apuesta. Pónganse en la cabeza de Samurai. Un emprendedor en el momento clave, que sabía que tenía que arriesgarlo todo, que esta era su oportunidad. Pero los bancos le rechazaban y no tenía cómo conseguir plata. ¿Qué iba a hacer? No tenía tíos ricos, no tenía contactos en la élite. ¿Qué harían ustedes? Bueno, Samurai tuvo que acudir a formas no ortodoxas de conseguir plata. Básicamente, acudió a prestamistas que le prestaban en términos requete contra usurarios. Básicamente, gángsters. Su socio había aceptado la primera ronda de préstamos bancarios y compras de tierras. Y había aceptado la segunda ronda, pero con un poquito menos de entusiasmo. Era más conservador. Cuando Samurai se empezó a endeudar con gángsters, el socio salió corriendo y quiso disolver la sociedad. Samurai pensaba que había que arriesgarlo todo. Y Hubbard, que era su socio, creía que el negocio debería tener tiempo para establecerse, deberían ir de a poco. Primero quería plantar la tierra, después pagar algunos préstamos y luego pensar en adquirir más tierras. Sam era joven y quería apostarlo todo. Y él pensaba que las grandes fortunas provienen de grandes jugadas. Su socio no tenía el valor para asumir tanto riesgo y se peleaban cada vez más. Así que cuando ya no pudo soportarlo, Samurai acordó comprar su parte de la compañía, una participación del 45%. Y esto dejó a Samurai con el 90% de la compañía y a la United Fruit Company con el 10% restante. Traten de nuevo de ponerse en la cabeza de Sam, que acumulaba deuda tras deuda, que se arriesgaba, conseguía plata no importase de dónde, a la tasa que sea, que decide sacar a su socio que no quería tomar tanto riesgo. Y piensen qué pensaba este tipo. O sea, ¿ustedes arriesgarían su vida de esa manera? Bueno, lo que pensaba Sam es que si fallaba solo, sin un socio, iba a perder exactamente lo mismo que si fallaba con el socio. Todo. Porque total no tenía nada. O sea, él apostaba todo porque no es que tenía un patrimonio o algo. O sea, sí, tenía su $1.000.000 que había ganado, pero no le importaba nada porque él igual ya estaba endeudado. Entonces decidió arriesgarlo todo en este momento. Sin embargo, las cosas se le complicaron. Samurai empezó a escuchar rumores de que todos los acuerdos que había hecho en Honduras, o que esperaba hacer, estaban en peligro. Básicamente Honduras le debía millones a banqueros en Londres por la construcción fallida de un ferrocarril para la cual se había endeudado y nunca había construido. Básicamente se la habían patinado todos los gobernantes de la época esa plata. Esa deuda estaba pendiente desde la década de 1860. Imagínense, una deuda de 1860 en 1900 con el capital compuesto de años de intereses había alcanzado los $100 millones. Los banqueros exigieron un arreglo, sugiriendo que el asunto podría resolverse mediante la Marina británica. El gobierno de Estados Unidos se preocupa de que se desate una guerra entre Inglaterra por cobrar su deuda con Honduras y decide idear un plan. Recluta a JP Morgan, el banquero más poderoso de Estados Unidos, para comprar todos los bonos ferroviarios hondureños pendientes, satisfaciendo a los bancos británicos. Morgan luego iba a refinanciar la deuda, emitiendo $5 millones en nuevos préstamos al gobierno del presidente Dávila. Pero Morgan aceptó bajo la siguiente condición. A cambio del dinero y los servicios, funcionarios del Banco Morgan se iban a instalar en la aduana de Puerto Cortés, donde recaudarían un arancel sobre todas las importaciones. JP Morgan insistió en que estos términos se escribieran en un tratado y fueran ratificados por el Congreso. Esto enfureció a muchos hondureños, que consideraban estos términos una rendición de la soberanía nacional. Pero este plan satisfacía también a los banqueros británicos, que acordaron vender sus bonos ferroviarios por un valor mucho menor del que lo habían comprado. Al presidente Dávila también lo satisfacía el arreglo, porque creyó que si había cualquier conflicto, Estados Unidos lo iba a proteger a Honduras
De esta manera, si había una guerra contra revolucionarios, el gobierno de Estados Unidos iba a intervenir para mantener el poder a Dávila. El plan Knox, como se conoció este plan, era bueno para el presidente, era bueno para JP Morgan, era bueno para el gobierno americano, pero claramente no era bueno para el pueblo de Honduras y menos que menos para Samuel Semurray, cuyo negocio no podía funcionar sin estas concesiones y acuerdos ventajosos que iban a ser prohibidos por JP Morgan. ¿Por qué? Porque al ser el dueño de la aduana iba a querer cobrar cada importación y cada exportación que hacía Samuel Semurray. Si se aprobaba, Sam iba a quedar en la quiebra. Imagínenselo, endeudado hasta la médula y sin nada. Así que Semurray se puso a trabajar tan pronto como supo los términos del plan. Su objetivo era simple. Quería socavar ese acuerdo, revertirlo y deshacerlo, matarlo por completo. Empezó haciendo esto de la manera tradicional. Contrató a lobistas que abordaran a los congresistas, instándolos a presionar a la Casa Blanca. Y a medida que la campaña iba ganando impulso, salían artículos en los diarios y editoriales y descubrieron que estos lobistas estaban siendo pagados 100% por Sam Semurray, un ciudadano de Nueva Orleans que nadie conocía, que no pertenecía a ninguna élite. En el verano de 1910, Sam Semurray fue citado a Washington, D.C. Debía presentarse en la oficina del secretario de Estado de los Estados Unidos. Y si bien no hay registros exactos de la reunión, vamos a imaginar que la reunión fue algo como esta. Señor Semurray, no estoy discutiendo, no estoy negociando, le estoy diciendo la política de los Estados Unidos. Ahora que conoce esta política, le aconsejo, de la manera más amable posible, que se vaya a casa y se mantenga al margen. No se entrometa en Honduras, no es de su incumbencia. A lo que Sam seguramente le contestó: pero si es de mi incumbencia, señor secretario, el tratado significa el fin de mi negocio. Eso es desafortunado, señor Semurray, pero el gobierno de Estados Unidos está por encima que su negocio bananero. A lo que Sam le responde: ¿pero cuál sería el daño si honraran las concesiones que se negociaron? Si tiene una preocupación particular, le respondería el secretario, le sugiero que lo plantee al señor Morgan. A lo que Sam seguramente le habrá respondido algo como esto: pero señor secretario, yo no soy el nieto favorito del señor Morgan. El señor Morgan nunca escuchó hablar de mí. A lo que finalmente el secretario le respondería: eso no es de mi incumbencia, señor. Más tarde, Semurray declararía a un periódico americano lo siguiente: estaba haciendo un pequeño negocio comprando frutas de plantadores independientes, pero quería expandirme. Quería construir ferrocarriles y cultivar mi propia fruta. El arancel sobre el equipo ferroviario era prohibitivo y por lo tanto necesitaba concesiones que me permitieran importar esas cosas sin impuestos. Si los bancos dirigían Honduras y cobraban sus préstamos de los aranceles aduaneros, ¿hasta dónde habría llegado? Y piensen, de nuevo, conociendo lo que conocen de Sam, por lo que les conté, ¿piensan que él se iba a quedar de brazos cruzados? Un tipo que llegó sin nada a los Estados Unidos 20 años atrás y construyó un imperio cortando machetazos y construyendo pueblos en Honduras. Sam Semurray decidió desafiar a dos de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Y acá terminó la primera parte de la historia de Sam Semurray, que va a tener una o dos partes más, seguramente. Y hay 4 cosas que me llevo de esta parte de la vida de Sam. La primera es la resiliencia y la determinación. Llegó a Estados Unidos sin nada y se convirtió en un gran empresario. Semurray tuvo una determinación inquebrantable y una capacidad para superar desafíos y adaptarse a situaciones en todo tipo de condiciones que realmente es de admirar. La segunda es identificar oportunidades donde otros ven basura. Semurray reconoció valor donde otros veían simplemente basura. O sea, decidió comprar bananas maduras que otros desechaban, vio la oportunidad en un producto que para el resto era la basura. Y piensen esto para sus negocios. Piensen dónde otros ven basura o ven un producto que no tiene sentido y ustedes pueden encontrar una oportunidad. ¿En qué tipo de nichos están siendo desaprovechados porque simplemente no se le da una vuelta al producto que ya existe? El siguiente aprendizaje es tener conocimiento directo del terreno. O sea, Semurray decidió ponerse en el barro, decidió insistir en conocer el terreno, trabajar cerca de sus productos, de su operación. Viajaba constantemente, se instaló en Honduras. Trabajaba codo a codo con sus equipos, macheteaba la selva, estaba en el día a día con sus empleados, tomaba con ellos, se hacía amigo de ellos, estaba realmente en el medio de la selva mientras sus competencias, la United Fruit,
los ejecutivos estaban en Boston y nunca iban a la selva. Y el cuarto aprendizaje es la capacidad de adaptarse y de innovar. Básicamente, Sam decidió comprar bananas maduras y convertirlas en un negocio, pero también se animó a tomar riesgos financieros que nadie se hubiera animado, y esto demuestra una capacidad excepcional para adaptarse, para innovar y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. En el próximo capítulo les voy a contar cómo se resolvió este desafío que hizo Sam a las dos personas más importantes de Estados Unidos, al secretario de Estado y a JP Morgan. Los espero en el próximo capítulo, espero que les haya gustado y quédense que vienen más capítulos de Sam Samurai, o como fue llamado, el pez que se tragó a la ballena, o el hombre de la banana. Pero antes de irse, por favor recuerden, si les gustó el capítulo, o si tan solo lo escucharon y piensan que esto es interesante, pueden recomendárselo a otras personas y a la vez también puntuarme de forma positiva en Spotify o en cualquier plataforma que lo escuchen. Y recuerden, me pueden seguir en redes como @jvenderk en Instagram o @julian_bender en x.com, y también pueden agregarme a LinkedIn y si quieren pueden escribirme, charlar, que suelo estar bastante activo en las redes. Les agradezco por haber estado del otro lado y nos vemos para el próximo capítulo con la historia de Sam Samurai.